Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas luego son transmitidos en nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente en el quehacer humano, en este caso en el sector educativo, en el sector gremial, fundamentalmente. Vamos a estar conversando en los próximos minutos con Ana Coromoto, auxiliadora Suárez Pacheco de Niño. Realmente conocida como Coromoto de Niño. Con ella vamos a estar conversando, educadora, como les decía, gremialista, fue secretaria general de gobierno acá en el estado Lara, gobernadora, encargada en varias oportunidades también. Y sobre su vida, su hoja de vida, vamos a estar conociendo en los próximos minutos. Bienvenida a 60 Minutos con José Luis Yepes. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a Carlos por estar aquí en mi casa. Les agradezco el recuerdo, la tomar en consideración a nuestro sector. Muy amable. Les deseo muy buenas tardes a todos y buenos días, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Profesora, hablemos de esos inicios, de las raíces. Mira, yo soy sanareña de nacimiento, pero me crié en Aguada Grande y Barquisimeto, porque mi mamá era de San Pedro de Cueriche, un caserío cerca de Aguada Grande, y mi papá era barquisimetano. Entonces, bueno, íbamos y veníamos, éramos una familia muy grande, éramos 11, yo soy la número 11. Mi papá se graduó de maestro normalista en la escuela de varones de Caracas, la Escuela Normal de Varones de Caracas, a principios del siglo XX. Se llamaba Leonidas Suárez Torres, era nieto del general de la Torre. Y mi mamá se llamaba Álvara Pacheco de Suárez, y era natural, como te dije, de ese caserío de Cuerille, porque su papá tenía haciendas de caña y de café. Entonces, bueno, nosotros vivimos una infancia muy normal. Mis hermanos y hermanas fueron creciendo y se casaron y hicieron su vida, y nosotros también sanamente, gracias a Dios, sanamente, todos con alguna profesión bastante decente, buena. Y por ahí está la foto de todo el grupo familiar que Carlos la vio, entonces ojalá puedan verla. Bueno, y vivimos después los últimos años de mi infancia y juventud aquí en Barquisimeto, en la carrera 21 con calle 20, al lado de la señorita María Ledesma, de la señorita Estela Chiquín. Imagínense, yo conocí a Estela Chiquín. Estela Chiquín me regaló un gancho de ropa lindo, de madera, pintado, cuando yo era una niña, pues de 8, 9, 10 años. Y del profesor Rodríguez Palacio, de los Rodríguez Palacio, vivimos cerca de la familia Durán, de la familia Ramos Méndez, gente toda muy buena en ese sector, y disfrutamos. Después papá le dieron una casa en Bararida y nos mudamos para Bararida, y allá hicimos nuestra vida en Bararida. ¿Cómo fue esa vida en un hogar con 11 hijos? O sea, en el caso suyo con 10 hermanos, usted siendo la menor. Háblenos cómo fue esa infancia, qué le gustaba hacer de niña. Bueno, mira, éramos tantos y siempre vivimos en casas muy grandes, ¿verdad? De muchas habitaciones. Ahí en la carrera 21, eso era una casa como de 10 habitaciones más o menos. Bueno, pero como yo era la más pequeña, mamá no me soltaba de la mano. Jugaba mucho metras, perinolas con mis hermanos y veíamos, hacíamos películas de cine, poníamos sábanas y poníamos la vela y hacíamos espectáculos, y eso yo aprendí todo eso, y aprendí a leer y escribir en la escuela Coromoto de la señorita María Ledesma, que estaba al lado, la señorita María Ledesma y Juana Ledesma. Al día de hoy, ¿qué podría decir la profesora Coromoto? ¿Qué características considera usted que adquirió de su papá y cuáles de su mamá? Mira, la solidaridad. En mi casa nadie se fue sin comer. Nadie se fue si necesitaba dormir. Venía la gente de Parupano cuando tenían un problema de salud y se hospedaban en mi casa. Y mi papá y mi mamá los trataban como familia, pues. Yo aprendí de ellos el buen trato, la solidaridad, las buenas costumbres y la formación católica. Porque mi mamá fue fundadora de las Damas Católicas en lo que fue después la parroquia de la Coromoto. Yo recuerdo mucho en el año, yo tendría 9 años más o menos, que fui con mi mamá y un grupo de damas al Palacio Obispal, que era así como se llamaba, donde estaba Monseñor Críspulo Benítez Fortulbe, que era obispo para ese entonces. Y mi mamá le dijo, porque mi mamá era dirigente,
Mire, Monseñor Benítez, nosotros queremos una parroquia, porque en Bararida y La Concordia no había parroquia. Y nosotros para ir a misa teníamos que ir a la iglesia Altagracia o a otra iglesia. Entonces, ¿tú sabes lo que dijo Monseñor Benítez? Ah, bueno, ¿cómo no? En Barquisimeto no hay ninguna parroquia dedicada a nuestra patrona, que es la Virgen de Coromoto. Vamos a ponerle la Virgen de Coromoto y le vamos a asignar un sacerdote. Y nos asignó a Monseñor Jiménez Hidalgo, un viejecito. Y nos dieron un galpón que estaba donde es ahora el pedagógico de La Varga, pero acababa de terminar la feria del año 52 y nos dieron el galpón. Y ahí se decía la misa, íbamos al catecismo, íbamos a las películas católicas y luego, cuando nombraron a Monseñor Moreno, que era un padre joven que llegó a Bararida, entonces él inició los trámites para empezar a construir la iglesia y se empezó a construir y cuando la iglesia tuvo algo de espacio para entrar, entramos nosotros ahí, o sea, hasta que estuvo construida en el año 64. Pero hicimos un trabajo de toda la comunidad. Nosotros recogíamos un bolívar casa por casa, de La Barrida y en La Concordia, y se le entregaba a Monseñor Moreno los fines de semana. Él sacaba la cuenta y le pagaba a los obreros que semanalmente se cobraban el pago de la construcción de la iglesia. Esa iglesia la construimos todas las comunidades, Bararida y La Concordia. ¿A qué edad la trajeron de Sanare hacia Barquisimeto? Yo creo que recién nacida, porque casi yo creo que yo iba a Sanare ya grande con mi mamá para las fiestas de la Zaragoza o para alguna cosa, pero ya yo no me acuerdo haber vivido yo como tal en Sanare, pero mis hermanas sí vivieron. Mis hermanas, como eran mayores que yo, mis hermanas que eran señoritas, sí vivieron y estudiaron en Sanare. Por ahí vino un día el profesor Serpa hace muchos años. Ah, yo estudié con Adela, estudié con Rosa en la escuela de Sanare, pero conmigo no, porque yo estaba pequeña. ¿Y dónde estudió la escuela primaria? En dos grados en la Coromoto, ahí al lado de mi casa, que era una escuela privada. Y después de tercer grado hasta sexto grado en la escuela Doctor Ramón Gualdrón, que pusieron en Bararida 3 casitas, no el grupo escolar, que ya después es otra cosa. En 3 casitas en Bararida y estaban de primero a sexto grado, con la maestra, la señorita Maura Viva, el profesor Mujica, que era el director, la profesora Elina Meléndez, que era la maestra, toda esa gente es muy querida y muchos compañeros de estudio, buenas personas. Y en la escuela de la Coromoto estuvo con la señorita María Ledesma. En la Coromoto con la señorita María Ledesma, muy reconocida. Aquí inclusive cerca de nosotros hay un grupo escolar que lleva su nombre, muy reconocida, maestras de primera calidad, enseñaban a leer y a escribir en perfectas condiciones, había que saber, si no, no pasaba de grado. Por eso que uno leer y escribir es para mí lo básico, porque forma parte de la formación y el que sabe leer y escribir entiende todo, ¿verdad? Aparte de esas maestras que ya nos mencionó, ¿recuerda alguna otra por alguna razón o algunos compañeros o compañeras de estudio de esa época de la primaria? De la primaria sí, yo nombré a la señorita Maura Viva y a la señora Elina de Meléndez y a la señorita Carmen de primaria. Ah, y a la señora Ángela, que creo que está viva, la señora Ángela. Está viva, ella vivía en la vereda 14 de Bararida. Y de los compañeros, me recuerdo mucho de primaria, a los Ríos, Víctor Río y hermanos, eran muchos. Eudi Pérez y familia eran muchos, los Betancur, los Polupán. La doctora Polupán estudió conmigo en primaria. ¿Estamos hablando de qué años en esa primaria? Del 51 al 57, por ahí 56. ¿Cómo era la Barquisimeto de entonces? Bueno, tenía 30.000 habitantes, era una ciudad pequeña, ¿verdad? El autobús antes no llegaba a Bararida ni a La Concordia, el autobús se paraba en la Carabobo y nosotros teníamos que caminar o irnos a recoger ahí. Después los autobuses llegaron a Bararida y La Concordia. Es decir, era un pueblo grande. Bien. Y después cuando sale del sexto grado, ¿en qué lugar le corresponde estudiar la secundaria y por qué escogieron ese plantel? Mira, el Liceo Lisandro Alvarado era el único liceo que había en Barquisimeto para la época, aparte de la escuela normal y la Eliodoro Pineda. Ajá, pero para estudiar bachillerato había que entrar al Lisandro Alvarado. Pero yo perdí un año porque no me dieron cupo ese año. Tú sabes que mi mamá tuvo que ir a hablar con el profesor Pastor Cortés para conseguir el cupo. Y entonces él, como mis hermanas habían estudiado en el Lisandro Alvarado, mis hermanas mayores, él tuvo la gentileza, atendió a mi mamá y me dio el cupo. Entonces, bueno, yo ese año
Yo ese año pasé mucho, fui a estudiar música con Doralisa de Medina, ahí en San Juan, me dediqué a la acción católica, pero sí no, el recién graduada de sexto grado no conseguí cupo, sino al año siguiente, porque había un solo liceo, que era el Lisandro Alvarado. Entonces todo el mundo llegaba a Lisandro Alvarado. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con la profesora Coromoto de Niño, así que les invito a que no se aparten de nuestra sintonía, que en breve continuaremos con más. Mi nombre es Elba Niño y mi madre significa para mí liderazgo, comunidad, solidaridad al prójimo. Mi mamá es una persona que ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás al bienestar social. Es además la líder de muchos grupos. Yo la verdad no sé lo que es salir a la calle y que nadie la conozca. Siempre hay alguien que se para a saludarla, a conversar con ella, y ella siempre tiene una buena palabra para cada quien. Bueno, mi mamá es mi mamá, pero yo siempre la he tenido que compartir con mucha otra gente, y gracias a ella aprendí la compasión y la bondad. En 60 minutos con José Luis Yepes continuamos conversando con la profesora Coromoto de Niño. Hablábamos entonces de cómo concluye su educación primaria entre dos escuelas, en principio también por el tema de la mudanza. Luego la secundaria la inicia después de un año de espera en el Lisandro Alvarado. Háblenos de cómo era el Lisandro Alvarado, porque usted pasa de una escuela que era pequeña relativamente, Gararida, eran como 3 casitas, y pasa al gran Lisandro Alvarado, que era uno de los pocos colegios, o que por mucho tiempo fue el único liceo que tenía 5º año de bachillerato. Háblenos cómo fue esa transición. Sí. Bueno, la ventaja es que uno, como siempre, hace amigos, ¿verdad? Uno se siente muy feliz porque está con sus amigos, pero el Lisandro Alvarado había que ir mañana y tarde, no había turno así de que o mañana o tarde, no. Nosotros teníamos clase de 8 a 11 y de 2 a 4, todos los días. Había profesores muy buenos y muy estrictos y amigos muy buenos también. Ahí hice yo amigo, por ejemplo, con Olga Hernández de toda la vida y con Olga Reyes, con Olga Sabarce, con muchas personas, muy buenas personas que desde primer año, ¿tú sabes quién estudió conmigo desde primer año? Reinaldo Gómez. Sí, el periodista, de primero a 5º año. Él en estos días estuvo en una reunión de COPEI y entonces le dieron el derecho de palabra. Él dijo, ya ustedes saben que yo no soy copeyano, pero tengo que venir aquí a echar un cuento de Coromoto de Niño. Entonces echó el cuento que, bueno, de algunas actividades y eso que yo le echaba mucha broma en el liceo, porque ella era muy copeyana. Entonces, Reinaldo Gómez, igualito que siempre, los 5 años estudié con él, con la nena Sala, con mucha gente. Claro, lo que poco dice Reinaldo es que venía de una familia de acción democratista, ¿no? Sí. Porque eso digamos, de las ideas izquierdosas vino después. No, él era de muy acción democrática. Yo no sé cómo está con la izquierda, eso es de invento de él, pero no, muy amigo y muy querido. Su hermano Mario Gómez estuvo casado con una profesora del pedagógico y el otro hermano que vivía en Maracay también lo conocí mucho. Bueno, entonces siempre muy apreciado. Sepa que tú veas como el mundo es chiquitico, ¿verdad? Los 5 años. ¿Qué se hacía en ese mundo de Lisandro Alvarado? Que además tengo entendido que usted tuvo la posibilidad de graduarse en la mención Humanidades, pero sí, sé que fue muy célebre por elegir sus madrinas, por las fiestas de carnavales. Háblenos sobre eso. Bueno, eso, había la novia del liceo, ¿verdad? La novia del liceo, el liceo se cumplía año de fundado el 20 de enero de cada año. Entonces, eso era una fiesta de primera en el Lisandro Alvarado. Iba la Divina Pastora. La llevaban de la Concepción de ese entonces porque no había tantas iglesias como ahorita, ¿verdad? Ella podía ir de la Concepción, que los muchachos del liceo la iban a buscar, los jóvenes, y la llevaban y había la misa en el liceo. Y después había una gran fiesta y había novias, muchas novias fueron elegidas en el tiempo en que yo no concursé nunca para novia porque no tenía las condiciones, pero sí había muchas novias, muchachas muy bonitas. Y también muy buenos profesores, todos muy preparados. Había muchos profesores extranjeros también, ¿verdad? Porque eso eran los años yo agarré los dos años de la dictadura y después la democracia. Cuando la democracia llegó el profesor Francisco Quero de director,
y bueno, cambió un poco la situación, pero sí, tú sabes el gran paseo que nosotros hacíamos de Lisandro Alvarado a comer helados en Sears, que había, ay, esa era una fiesta para nosotros. Yo adoro esas caminatas de todos los días, ya sé, ya pasó, ya todo. Y cuando ya llega el momento de cerrar el ciclo del bachillerato, a graduarse, primero usted escoge la mención humanidades. Háblenos cómo fue ese cierre de la secundaria. Bueno, muy recordado y muy esperado, porque todos queremos graduarnos, ¿verdad? Todos queremos graduarnos, todos queremos salir, vaya, yo quiero salir del liceo y todo el mundo empieza, bueno, pero siempre uno recuerda, es otro mundo. El mejor mundo del estudiante es el bachillerato. En primaria uno está ahí medio tonto y no tiene muchas cosas, pero el bachillerato es muy avispado. Y en superior el compromiso es de tal magnitud que tú no tienes tiempo de perderlo, ¿verdad? Tienes tiempo de estudiar día y noche sin parar. En cambio, en el Lisandro estudiaba, pero con mucha más libertad. Bueno, ¿tú sabes quién estudió con nosotros también en el Lisandro Alvarado? Humberto, el hijo del gobernador, se me olvidó el apellido del gobernador, muy conocido. Anzola, el doctor Anzola, que fue gobernador aquí después de la caída de la dictadura, después del 58, que fue Pepi, el secretario de gobierno. Ajá, el hijo Anzola. Su hijo Humberto Anzola estudió con nosotros en el Lisandro Alvarado. Él después tuvo problemas de salud y creo que murió. Cuando está por salir ya del bachillerato, mención humanidades, ¿cuándo comienza a acariciar la idea de ser profesora? Ah, mira, yo no pensaba ser profesora. Yo me fui a estudiar a Caracas, a la UCB, psicología. Pero los costos de mantenimiento en Caracas eran muy elevados. Y yo aprobé el primer año, pero yo vine a Barquisimeto y hablé con mamá y le dije, mamá, ya había muerto mi papá. Yo creo que yo me voy a venir a Barquisimeto porque los costos son demasiados. Yo en ese año que estuve en Caracas estudiando psicología, conseguí un trabajo en un programa que se llamaba Alianza para el Progreso, que era un programa patrocinado por John Kennedy, porque Kennedy vino a Venezuela en esa época, en el 61, para ayudar a los barrios, en los barrios. Entonces yo trabajaba, mira, en un barrio de Catia. Yo vivía en San Bernardino, agarraba mi autobús, me bajaba en cuartel, iba al barrio de Catia y hablaba con las damas. Yo tenía 18 años. Hablaba con las damas del barrio, que muchas señoras muy amables me acompañaban a la parada cuando regresaba a agarrar el autobús. Pero fue un trabajo fuerte, pero muy bueno el aprendizaje, muy bueno porque conocí comunidades de las que yo no conocía, ¿verdad? Y hablé con mucha gente que no hubiera tenido oportunidad de hacerlo. Entonces me vine al año de estar en la universidad ya de ese trabajo, porque ese trabajo también era de estajo, no era un trabajo así permanente, ¿verdad? Entonces me vine a Barquisimeto y presenté la prueba de admisión en el pedagógico y me quedé en Barquisimeto y estudié en Barquisimeto los 4 años de carrera del pedagógico en la especialidad de castellano y literatura. Pero tuve esa experiencia de un año muy buena en Caracas, sobre todo conocí Caracas, que no la conocía, conocí la UCB, conocí mucha gente, sobre todo gente de Maracaibo, porque los caraqueños no hablan con uno, los caraqueños no hablan con uno. La gente del interior que estudia en la universidad es la que habla con uno, sobre todo para mi caso, pues que yo era del interior. Los caraqueños no sé. Ahí estudiaba María Teresa, la cantante, estudiaba psicología y ella llegaba y no saludaba a nadie. Chacín. O sea, llegaba y no saludaba. Entonces nosotros decíamos, ¡ah! ¡Qué mujer tan preciosa que no habla con nadie! Y entonces resulta que bueno, y mis amigas entonces eran unas muchachas de Maracaibo y qué tal y qué sé yo, pero como tuve que meterme en ese trabajo en los barrios, bueno, ya la vida ya cambió. Aprendí mucho. ¿Y siempre fue castellano y literatura Sí, o llegó literatura. allí por razones de cupo? No, yo me metí en castellano y literatura, no, en el pedagógico había cupo en todas las especialidades, porque a pesar de que el grupo de nosotros era grande, y te digo otra cosa, que el pedagógico cuando yo estudié era mañana y tarde. No era por turno. Claro, no era la universidad, era el Instituto Pedagógico Barquisimeto. Pedagógico de Barquisimeto. Te íbamos en la mañana, igual que el Liceo Lisandro Alvarado, de 8 a 11 y de 2 a 4 o 5 de la tarde. Pero era muy bueno porque ahí teníamos muchos amigos, que si Leopoldo Zambrano, que si Olga, que si Serpa. Ay, nosotros teníamos muchísimos amigos y eso echábamos muchos cuentos y nos reíamos, pero estudiábamos.
¿Cómo fue ese paso? Sí, de hecho, ¿cómo fue ese paso por la universidad, en este caso por el Instituto Pedagógico, para egresar como profesora de castellano y literatura, tomando en cuenta que usted se graduó summa cum laude y de hecho fue una de las que le correspondió dar el discurso en nombre de su promoción, en este caso en la Plaza Bolívar? Háblenos sobre eso. Bueno, mira, fue muy buena esa graduación, pero te voy a decir que a mí no me dieron trabajo en ninguna parte. El tiempo no permitía que yo tuviera trabajo. ¿Tú sabes cómo conseguí trabajo? Cuando me casé con Eugenio Niño, porque él era supervisor en la zona educativa. Y tú sabes que me dieron 12 horas en el Liceo de Caudares. Y a los que se graduaron conmigo les dieron tiempo completo y a mí no me dieron trabajo. A pesar de ser entre los 3 índices mejores, ¿no? De graduación. Sí, los 3 primeros índices. Porque claro, yo tenía mucha actividad de otra índole que no le gustaba a los que dirigían el pedagógico, entre ellos el profesor Cedeño. Pero eso yo lo superaba. Claro. Eugenio, cuando se casó con... Cedeño era socialdemócrata y usted era ya más bien de socialcristiana, ¿no? Eso sí, no le gustaba eso. Para que llamemos la cosa por su nombre, ¿no? En ese tiempo no le gustaba. Claro. Lo que pasa es que la vida cambió, ¿verdad? Uh-huh. Y la gente se dio cuenta que nosotros no éramos lo que decían, pues. Entonces, claro. Entonces, pues si no hubiera conseguido trabajo. Me acuerdo mucho porque yo fui a la zona educativa a buscar trabajo, ni la planilla me la dieron. Y tuvo oportunidad también de sacar posgrados, ¿no? Sí. Cuando entré al pedagógico me metí inmediatamente que entré me fui a Cali, Colombia, hice maestría en lingüística y mi esposo y mis hijos se fueron conmigo y estuvimos mejor acompañados. Muy bueno Cali, muy buena la gente de Colombia, muy buena conducta y muy bien preparado. Los profesores de la Universidad de Cali que me dieron clase a mí habían sido alumnos de Noam Chomsky y de Hofke, que era la eminencia del sector gramatical para la época. Y aparte de ese posgrado en Cali, en Colombia, tuvo otro en Los Ángeles, California. Sí, y Administración de la Educación Superior. Sí, también, muy bueno. ¿Cómo surgió esa posibilidad? Porque yo en ese momento era la subdirectora académica del pedagógico y el gobierno nacional organizó cursos de posgrado y preparación para las personas que administrábamos la educación. Entonces fuimos de todos los institutos y colegios universitarios y de universidades a hacer ese posgrado que duró 6 meses. Bien, vamos a hacer una pausa. Al retorno seguiremos conociendo más de la profesora Coromoto de Niño. Sí, mi madre ha sido una persona de verdad envidiable, una persona muy honesta, muy trabajadora, una persona producto de una educación de esas de antaño. Siempre se ha destacado en todos los campos que ha estado. Cuando era estudiante siempre fue primera en su clase y siempre fue líder estudiantil. Al paso del tiempo llegó a ser rectora del pedagógico, profesora, rectora, presidenta de la Asociación de Profesores del Pedagógico, donde siempre ha tenido un gran papel y siempre ha ayudado a todas las personas que ha podido. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la profesora Coromoto de Niño. Y estamos hablando en la parte anterior sobre la educación universitaria, los posgrados. También es bueno decir que cuando estábamos entre comerciales, ella nos dice que, bueno, en el marco de todos esos posgrados también hizo y utilizó una palabra muy de los años 70 a 80, ¿no? Dijo, sopo 200 cursos, ¿no? Y bueno, todo eso fue formando a quien después vendría a ser una líder también en el mundo gremial. Pero nos habíamos saltado un poco cómo fue su ingreso a la universidad. Ya nos habló fue de que consiguió unas horas en Caudares, sí. Pero ¿qué pasó después en la vida profesional de Coromoto de Niño? De Caudares me trasladaron, tenía 12 horas en Caudares y me pusieron 10 en el Ezequiel Bujanda, porque Eugenio fue y le dijo al jefe de zona, ¿cómo es posible que mi esposa tenga que viajar para Caudares? Porque Caudares no es que es lo que es ahorita, era un viaje, el autobús llegaba hasta la Macario Yepe y de ahí tú tenías que ver si conseguías pasaje para allá. Ajá. Entonces, bueno, me pasaron para el Ezequiel Bujanda. Y ahí tenía 10 horas. Entonces, tú sabes, los amigos del Ezequiel Bujanda me ponían una hora a las 8, de 8 a 9 y otra de 11 a 12. Entonces, yo tenía que quedarme en el liceo porque no tenía más nada que hacer. Bueno,
Bueno, pero ganó Luis Herrera. No, ganó Caldera. 69. Primer gobierno ganó Caldera. Y la gente dijo Coromoto, entre los que nombraron. Entonces me llamaron inmediatamente para darme un tiempo completo en el Mario Briceño, ¿verdad? De 10 horas que tenía me dieron un tiempo completo. Y en eso se hizo justicia de alguna manera, porque usted estaba entre los 3 mejores índices de su promoción, no sin embargo no le habían dado trabajo. No me daban trabajo. Entonces llegó Gerardo Cedeño Fermín, inteligentemente, dijo, no, yo tengo que llamar, porque el pedagógico estaba únicamente con la gente de su sector. Ahí no había un alma que no fuera de su sector. Llamó entonces a 6 o 8 copellanos, en lo que estaba yo. Llamó a Helio de Llán, a Leonor Cárdenas, a Coromoto de Niño, a Orellana, Andrés Orellana, y a Doris de Bracho, y no me acuerdo otro más. Éramos 5 o 6 que llegamos. Imagínate, en aquel mundo. Todo el mundo nos veía así, pero nosotros no le parábamos, nosotros ahí estábamos allá adentro ya. Ahí llegamos, sin concurso, ¿no? Porque en ese año no había concursos, era el año 69. No había concursos, los concursos se pusieron a partir del 74. Entonces entramos, bueno, y nos asignaron las 16 horas de clase, ¿qué tal? Pero mejoramos de salario y mejoramos de estatus, ¿verdad? Porque no era lo mismo 10 horas en el Ezequiel, que el Ezequiel muy bueno y muy querido, había gente muy buena y muy querida en el Ezequiel, pero mis horitas eran muy poquitas. Entonces me fui el profesor Cedeño nos llamó a esas 6 personas y llegamos ahí, que éramos de reconocida vivencia en el mundo que no era de ellos, pues, en el otro mundo, pues. Entonces, bueno, llegamos ahí. Así ingresa al Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Al Pedagógico de Barquisimeto. Gracias a que ganó el doctor Rafael Caldera. ¿Y comienza en paralelo la vida gremial en qué momento? Bueno, mira, entonces yo me embarqué en el pedagógico, me dediqué a hacer amigos en diferentes sectores que fueron ingresando posteriormente, ¿verdad? Después del año 74 ingresó mucha gente, entró Plácida Falcón de Vargas, que es del Partido Comunista, entró José Ramón Gámez, que es del MAS, que era del MAS, y muchos otros que fueron llegando en los años 74, 75. Ya yo estaba aquí en Venezuela porque yo me fui por 3 años, pues. Entonces me fui haciendo amigos de ellos y dijimos, no, vamos a hacer una plancha y vamos a lanzarnos para candidatos. Habíamos tenido la protesta contra el IPAS, y nos habían suspendido el sueldo a todos. Eso fue un escándalo. Entonces, pero nosotros, el presidente de la Asociación de Profesores en ese entonces era el profesor Luis Milano, que en paz descanse. Entonces, bueno, nosotros hicimos una plancha en el año 75, la encabezaba yo, y llegamos a acuerdos con diferentes sectores, Orlando Brice, José Ramón, Plácida, Emiliano Gilmata, con diferentes gente y diferentes sectores. Y bueno, la ganamos, la Asociación de Profesores. Al ganar la Asociación de Profesores, todo cambió. Todo cambió. Nosotros lo primero que hicimos fue conseguirle sede a la asociación, porque la asociación no tenía sede. Los papeles andaban regados por la calle. Le conseguimos sede, organizamos beneficios médicos, se contrató un seguro privado que dio muy buenos beneficios, y compramos un edificio, el edificio que está al lado de la UCLA, ese lo compramos nosotros, para profesores, y les conseguimos, nos los vendió el esposo de una profesora que lo estaba construyendo, Carvajal, que en paz descanse, y 12 profesores. Ese edificio es de maravilla, ese de 2 habitaciones por piso. El que está justo al lado, cuando tú pasas la calle de la UCLA, está ese edificio. Después del rectorado. Les conseguimos crédito a través del IPAS y los profesores pagaban el mínimo de sus buenos apartamentos, y resolvimos un problema familiar a muchos colegas que no tenían vivienda. Eso fue desde la presidencia de la Asociación de Profesores del Pedagógico de Barquisimeto de los años 75 a 78. ¿Cómo surge la necesidad de fundar FAPICUB? Bueno, cuando los profesores de todos los institutos y colegios universitarios nos fuimos haciendo amigos por teléfono,
alguna vez que íbamos a Caracas o alguna vez y dijimos, pero es que nosotros estamos desasistidos, no tenemos ni siquiera un contrato colectivo, no teníamos, eso no existía, ni acta convenio. Entonces nosotros logramos, la primera presidenta fue la profesora Eloísa de Gómez, que luego fue viceministra de Educación cuando Felipe Montilla fue ministro. Ella era profesora del Colegio Universitario de Caracas, que está a una cuadra del Ministerio de Educación en Caracas. Ella y los del Pedagógico de Caracas y de los de Maracaibo entonces nosotros fuimos visitando todos esos institutos y colegios y constituimos una federación que fue FAPICU y logramos la primera acta convenio. Esta es la Federación de Asociaciones de Profesores de Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela. FAPICU, se llama, Universitario de Venezuela. Y todavía existe. Lamentablemente ya perdió mucha vigencia porque bueno, FAPU fue arropando, ¿verdad? La pedagógica se retiró de FAPICU porque ya estábamos en FAPU y ya era otra situación, pero sí existe en Caracas. Así que valía la pena haber hecho ese trabajo tan grande. Bueno, nos habló de esos principales logros que se obtuvieron en los inicios, ¿no? Sí. De la asociación y luego la creación de FAPICU. Podríamos decir que, digamos, durante la gestión suya como presidente de la Asociación de Profesores, se alcanzaron unos logros que venían siendo viejas aspiraciones del gremio. Claro que sí. Tuvimos un seguro colectivo que nos protegía, privado, lo pagábamos, pero no a altos costos porque éramos todos jóvenes, ¿verdad? Y podíamos ingresar a clínicas sin mayor costo y tuvimos un servicio médico muy bueno y creamos el preescolar para que nuestros hijos fueran al preescolar dentro del pedagógico. El preescolar, logramos que el Ministerio de Educación nos asignara unas maestras de kinder, nosotros dimos el local y estábamos pendientes de ello. Después se les construyó ese edificio grande que está ahí al lado del estacionamiento del pedagógico. Pero inicialmente eran unas aulas al final del pasillo y todo el mundo iba con su muchachito a clase y dejaba a su muchachito, una gran ayuda, porque la mayoría de las mamás y los papás no tenían que les cuidar a los muchachitos chiquitos. Hicimos el preescolar. Y dio una guardería también, guardería y preescolar. De esa la guardería la administró Plácida y María Victoria López, que después fue presidenta. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de Instituto Pedagógico de Barquisimeto a Universidad Pedagógica? Bueno, mira, entre los logros del gobierno de Luis Herrera, que fue del 79 al 84, yo en ese entonces era la subdirectora académica, la decisión de poner obligatoriedad de la educación hasta educación básica, porque antes era hasta 6º grado, ¿verdad? Ajá. Y luego, un sueño que tenía Felipe Montilla de toda la vida, de que el pedagógico se convirtiese en la universidad de los maestros pedagógicos. Él habló y presentó un proyecto que hicimos todos los pedagógicos y elaboramos con ellos en un proyecto que presentamos todos sobre qué podía hacer una universidad. Y se lo presentamos a Felipe Montilla, fue el profesor Montilla, se lo presentó al presidente y hubo la resolución de la creación de la Universidad Pedagógica. Tuvimos muchos enemigos, porque por ejemplo había gente del Pedagógico de Caracas que decía que eran ellos los que tenía que ser únicamente y que nosotros siguiéramos como colegio, ¿verdad? Otros como nosotros pensábamos que debía haber una integración, ¿verdad? Porque no estábamos haciendo lo mismo, estábamos dando el mismo pensum, teníamos las mismas obligaciones, los mismos deberes, ¿por qué no ser igual? Bueno, se logró que fuese una universidad y que se incluyera mejoramiento profesional, porque tampoco había gente que quería mejoramiento, pero nosotros habíamos presentado un proyecto muy bueno que elaboramos aquí con la profesora Gladys Vargas de Rojas, con Francisco Ugel, con Rigoberto Valenzuela, toda esa gente y muchos Emiliano Gilmata ayudaron mucho en elaborar un proyecto, Marixa y Pedro Escalón, y el país entero se presentó un proyecto de cómo constituir una universidad. Pero eso fue en el año 82. Luis Herrera entrega en el 84 y nombran a Antonio Luis Cárdenas primer rector allá en Caracas. Pero la ventaja fue que los profesores se dieron cuenta de la importancia de la universidad y siguieron haciendo el estudio correspondiente y se consolidó en el 88. Qué bueno.
pero a nosotros nos quitaron el sueldo, a los jubilados. Eso fue terrible lo que nos pasó. Sí, eso es otro cuento. Bien, vamos a una pausa. En breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conociendo sobre la vida de la profesora Coromoto Beniño. Mi mamá siempre ha sido una persona ejemplar. Mi mamá ha sido una profesional docente del pedagógico, una persona que siempre cumplió con su trabajo, con todo su cometido. Tuvo cargos administrativos allí. Luego pasó a la política y también fue destacable. Siempre ha sido una persona que se ha dedicado por entero a su carrera. Es una persona que siempre ha estado al servicio de las personas que lo han necesitado. Y bueno, es un ejemplo a seguir para todas las generaciones, para la gente que quiera introducirse en el mundo de la política y para quienes incluso vayan a la docencia. Es un modelo a seguir. Y pues no tengo sino palabras de elogio y mandarle siempre todo mi cariño y que siempre esté con nosotros. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy conversando con la profesora Coromoto Beniño. Nos había quedado la anécdota de cómo fue eso de que, bueno, se logra un gran avance con el pasar de Instituto Pedagógico Barquisimeto a universidad, pero le suspenden el sueldo. ¿Cómo es eso? Mira, resulta que para el 88 estábamos jubilados de los pedagógicos, éramos como 300 profesores de todo el país, entre Caracas, Barquisimeto, Maturín, etc. Un poquito más de 300. Y cobrábamos la mitad del sueldo por el Banco de Venezuela y la otra mitad por el pedagógico. Pero cuando se consolida la UPEL en el 88, nos sacan de nómina. No teníamos salario, ¿ves? Nos sacaron de nómina. ¿Y qué es eso? Cuando fuimos a Coranó, si ustedes no están en nómina, no puede ser. Y ahí armamos un zafarrancho. Entonces, ¿tú sabes lo que hicimos? Creamos Comprojupel, el Consejo de Profesores Jubilados de todo el país. Y empezamos, bueno, pues yo iba para Caracas, el otro en autobús, en carrito, en lo que hubiera, nos íbamos y nos reuníamos y creamos Comprojupel. Y Comprojupel organizó un comando de lucha que hizo que en el 91 nos reconocieran y nos pasaran dentro de la nómina de la universidad, porque si es que nosotros habíamos trabajado en la universidad 20, 30 y 40 años y no podíamos estar fuera, entonces nos pagaba era el Banco de Venezuela, como le paga inclusive pues, a los docentes de educación media. Entonces nosotros exigíamos, estábamos en el aire, no éramos ni de educación media ni de la UPEL, ¿verdad? Entonces nos habían sacado de nómina, logramos en el año 91 que se nos reconociera como profesores de la UPEL, incluyéndonos en nómina y pagándonos los mismos derechos que gana un profesor jubilado de la UPEL. Profesora, y hay dos cosas que no quisiera dejar de mencionar. Una, la parte familiar. Cuando conoce el amor, Coromoto Beniño, y llega a cristalizarse en el matrimonio, ¿cómo fue ese proceso? Ay, bueno, eso fue muy bueno, porque yo conocí a Eugenio en febrero del 67 y en agosto del 67 nos casamos. ¿Dónde lo conoció? ¿Cómo fue ese flechazo? Yo estaba haciendo la práctica docente en el Lisandro Alvarado y entonces él estaba ahí, yo lo conocía porque él era amigo de mi hermana Adela, que también era profesora, y entonces me puse a hablar con él y le dije, no, vámonos para el cine, y ahí nos enamoramos. ¿Sabes que en el cine se enamora todo el mundo? Y nos casamos y tenemos 3 hijos. Unos morochos que tienen 54 años. ¿Los nombres de ellos? Carlos Eugenio Niño y Álvaro Eugenio Niño. Álvaro es profesor del Politécnico y Carlos es jubilado del aeropuerto, del controlador aéreo. Y Elba María Niño, que es una niña que le contaba yo a Carlos, que era una niña de 20 puntos durante toda la carrera de bachillerato y obtuvo una beca Galileo y estudió en la Washington University de San Luis, Missouri, y en Boston. Hizo su pregrado de comercio internacional y su posgrado de, ¿cómo que se llama lo que ella tiene posgrado? Trabaja con eso en finanzas y esas cosas. Y entonces, bueno, ella
vino a Venezuela, trabajó un tiempo aquí y después se regresó a Canadá. Se fue a Canadá y estudió toda la vida toda la carrera de superior en Estados Unidos. Y salió summa cum laude también, brillante. ¿Y ya han llegado los nietos? Sí, tenemos 5 nietos. Este que está aquí sentadito es el nieto mayor, se llama Carlos Alejandro Niño, Álvaro Eugenio Niño, este es analista de sistemas, Álvaro es ingeniero en informática, Adrián es chef y trabaja en España, Ángelo está estudiando ingeniería hidráulica, ingeniería electrónica en una universidad de Zaragoza, España. Y Leo tiene 7 años, el más pequeño, que es canadiense, hijo de mi hija que se casó con un canadiense. Eso es en la parte familiar. Y en la parte política que no hemos mencionado, ¿cómo se da entonces la incursión de alguien que había sido académica, universitaria, gremialista, a la actividad política propiamente dicha y llegar a unos cargos de tanta importancia en el Estado Lara? Yo misma no lo sé. Yo lo atribuyo primero a la disposición divina, ¿verdad? Y segundo, a mi amistad con Ibrahim. Hablamos de Ibrahim Sánchez Ibrahim Gallardo. Sánchez Gallardo fue gobernador. Y siempre fuimos amigos. Él llegó al Lisandro Alvarado a estudiar bachillerato, los 2 años de bachillerato, y ahí tuvimos mucha amistad. ¿Y qué tal? Después él se fue para Caracas y fue el secretario privado de Caldera, y qué tal, y qué sé yo. Él es economista. En eso Luis Herrera lo nombra gobernador y él me llama, mira, Coromoto, como tú has sido mi amiga de toda la vida, yo quiero que tú me acompañes en la dirección de política. Yo era en ese momento la subdirectora académica del pedagógico. Entonces yo le dije, bueno, yo soy la subdirectora, pero Eugenio me dijo, pero si ese no es el amigo tuyo con el que tú andas para arriba y para abajo, ¿cómo le vas a decir que no? Entonces le dije que sí. Entonces me fui con él. Allá, eso sí, aprendí mucho. Vi otro mundo que no se ve en la docencia, ¿verdad? El mundo del Estado, de la ciudad, es otro mundo muy distinto. Estamos hablando del año 1982. El 82. Conocí mucha gente, pudimos ayudar a mucha gente, porque generalmente las gobernaciones son sitios donde todas las personas van a plantear sus problemas, ¿verdad? De toda índole. Para ese tiempo, los gobernadores eran designados por el presidente de la República. Designados por el presidente de la República, sí, señor. Eran designados, entonces los gobernadores ponían sus empleados, sus amigos, pues. Yo llego por amiga de Ibrahim. Así llega a la dirección de política, pero después en el 83, en julio del 83, pasa a ser secretaria general de gobierno. Sí, señor, con Enuman Suárez. Enuman Suárez me conocía, pero no de esa solidaridad con Ibrahim. Y Enuman Suárez era una gran persona, sumamente inteligente. Y yo misma me sorprendí, porque yo me imaginaba que Alicia Ibrahim iba y yo también, porque uno sabe que esos cargos son de libre nombramiento y promoción, y la gente puede durar 2 días como puede durar un mes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que me llaman a una reunión con Ibrahim y con Enuma, y me dicen, Coromoto, nosotros queremos que tú seas la secretaria de gobierno. ¿Pero cómo? Yo, no, sí, señor, tú te has desempeñado bien, la gente te aprecia ahí en el área de política, te llevas muy bien con los militares, con los policías, con la gente, bueno, y con los manifestantes. Había una manifestación y yo salí y me iba con ellos, porque toda la vida estuve en manifestaciones, entonces para mí no era nuevo. Napoleón Rodríguez, tú conociste a Napoleón Rodríguez, creo que Napoleón murió, ¿verdad? A veces pasaba en las manifestaciones, ¡Coromoto! Yo me bajaba las escaleras y me iba con él. ¿Qué es lo que pasa? Pues vámonos, pues. Así que para que tú veas que la vida sigue así. Como secretaria general de gobierno llegó a estar encargada en varias oportunidades de la gobernación del Estado Lara. Que el gobernador tenía que salir por cualquier razón. Yo me encargaba con la autorización de la Contraloría General de la República, del Estado, por si acaso, a veces había que firmar pagos de cosas que había que firmar. Entonces, siempre yo estuve encargada, que si 15 días, que si 10 días, que 8 días, que 2 días, pues depende del tiempo que el gobernador necesitare para sus actividades. Generalmente eran personales, pero una cosa, Enuman en ese tiempo se encargó día y noche sin parar de la mudanza del manteco. Y eso no era cosa de un día, ¿verdad? Ni de 2 horas. Eso era cosa de dedicarse, porque no creas que los comerciantes son ángeles. No. Y además había que consolidar ese proyecto del mercado mayorista de Barquisimeto Mercabar, claro, con la presidencia de Luis Herrera. Claro, y entonces y había que limpiar el manteco, que bueno, todos saben lo que es el manteco.
y había que consolidar el mercado mayorista, que era un compromiso. Enuma se dedicó y Enuma me dijo, Coromoto, tú te encargas de aquí de la gobernación, porque yo me voy a dedicar en alma, vida y corazón al mercado mayorista y al manteco. Y efectivamente, fíjate que el manteco no hubo invasión de ratas, que era el terror, porque las ratas ahí eran como conejos. Se limpió de todo, pues. Y al otro día de la mudanza, el manteco estaba limpiecito, ¿verdad? Y el mercado mayorista. Había gente que te decía que iban allá, nosotros no vamos a pagar patente, no vamos a pagar no sé qué. No, señora, que hay que pagar todo porque esto no es así nomás. Que esto es claro, Enuma se dedicó en eso, claro, con el apoyo del Consejo Municipal, con el apoyo de Fudeco, todo eso era un grupo, pero el gobernador tenía que estar ahí a la cabeza y él estuvo día y noche en eso. Eso Enuma hizo ese gran trabajo con mucha paciencia y dedicación y a veces enfrentándose a gente que, bueno, como todas las cosas. Y yo estaba ahí. Claro, eran muchos intereses además que están allí. Ahora, como secretaria general de gobierno y eventualmente gobernadora encargada, ¿usted recuerda particularmente algunos momentos difíciles y algunos momentos de mayor satisfacción? Bueno, mira, yo creo que era más satisfacción que difícil, porque una cosa fue muy buena, que todos los directores estaban al lado de uno resolviendo los casos. Ejemplo, David Castellano, que era de educación, todos los problemas de educación, no te preocupes, Coromoto, que yo me encargo de eso, ¿verdad? Profesora, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero mirando esa cámara, díganos, ¿cómo le gustaría ser recordada a Coromoto de niño? Mira, yo pienso que quisiera ser recordada como una buena persona, porque he trabajado por el bien común. Fui enseñada en la doctrina de la iglesia del bien común. Por supuesto, yo practico, me gusta que haya solidaridad, amistad, buenas costumbres. Claro, somos humanos y tenemos dificultades en todas partes, pero yo pienso que las podemos superar si ponemos buena parte. Quizás a lo mejor no he sido una mamá perfecta, pero levanté a mis 3 hijos y son profesionales, junto con mi esposo. Y a los nietos, tenemos 5 nietos muy queridos. Quiero que me recuerden de buena fe. He trabajado para buena fe. Y sobre todo, que los profesores, empleados, obreros del país entero tengan en el corazón y en la vida buenas reivindicaciones. Muchas gracias, profesora Ana Coromoto, auxiliadora Suárez Pacheco de niño, la profesora Coromoto de niño, por estos 60 minutos con José Luis Yepes en la cámara y la producción de Carlos Guerra. Será hasta una próxima oportunidad.